la carta a Romanos. Voy a dar lectura a partir del versículo 14 y me detendré por el día de hoy hasta el versículo 20. Seguimos con nuestra predicación expositiva de la carta a Romanos. Capítulo 14 en la Biblia, versículo 14 en la Biblia Peshitta. Porque es necesario que yo les predique a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Versículo 18. Pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde que el mundo fue establecido, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechas evidentes por el entendimiento mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Amén. Muy bien. Vamos a la exposición en el versículo 14 al versículo 20. Nosotros expusimos en las sesiones pasadas, aislando el versículo 16 y el versículo 17. De la misma forma, expusimos el versículo 8 al versículo 14. Agrupamos estos textos. El fin de que vean lo que estoy leyendo del versículo 14 al versículo 20 es para que ustedes entiendan la verdadera intención que el apóstol Pablo tiene cuando está diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17 dice: porque por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de salvación, se revela, se manifiesta, se hace evidente la justicia de Dios. Y después el apóstol Pablo cita a Habacuc capítulo 2 y dice: el justo vivirá por la fe. Pero más adelante el apóstol Pablo dice: pero la ira de Dios. En la versión Reina Valera dice: porque la ira de Dios. Reina Valera 1960 o 1909 para los que la tienen, dice: porque la ira de Dios. Quiero detenerme aquí un momento antes de desarrollar todo el texto. Quiero que ustedes me apoyen al entender esto. Quiero que ustedes lo vean de la misma forma que el apóstol Pablo lo está predicando. El apóstol Pablo está diciendo que para él es necesario, para él es una necesidad predicar el Evangelio. Como para cada uno de ustedes como creyentes, debe de ser necesario predicar el Evangelio. Y hablamos de cómo el apóstol Pablo dice: por eso mismo me esfuerzo, porque para mí es necesario. Y después dice: ¿por qué se esfuerza? Dice en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. En el griego koiné dice dunamis, dinamita, el poder de Dios. Pero ese poder de Dios es para salvar personas, para salvación. Por eso el apóstol Pablo no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 17 dice que mediante el Evangelio, mediante las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios es revelada por medio de la fe, por medio de creer en Él, en lo que Él hizo. Solamente hay que creer. Y después cita un pasaje del Antiguo Testamento y dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, el peso de todo esto que hemos venido estudiando en dos sesiones diferentes, donde argumentamos la maravillosa gracia de Dios a la vida de la persona muerta en sus delitos y pecados, como el apóstol Pablo lo dice
a Efesios en el capítulo 2:1, Él los dio vida estando muertos en nuestros pecados, como le dice a Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10, no hay justo ni siquiera uno. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Fuera, destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 20, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Es decir, todos nosotros somos pecadores. Ninguno en esta sala y fuera de ello puede argumentar lo contrario. Ahora, en el versículo 18 recae el peso de por qué el apóstol Pablo se esfuerza, por qué no se avergüenza y por qué ve el apóstol Pablo la revelación divina del evangelio como la justicia de Dios por fe y para fe. Él dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad. Ahora, yo quiero detenerme aquí para empezar el desarrollo de la exposición a partir del versículo 18. Hay dos cosas que ustedes tienen que entender. Primero, hay un concepto que se nos desarrolla a través de nuestro crecimiento en la sociedad en la cual vivimos. Y estoy hablando de las personas que de alguna forma confiesan creer en Dios, ya sea un agnóstico. Ellos dicen que Dios es todo amor. Las personas en un lugar, incluso en una denominación religiosa, predican un Dios todo amoroso. Un Dios que te soporta todo lo que tú haces en contra de su ley. Un Dios que no castigará a nadie. Eso es lo que predica el secularismo, eso es lo que predica la psicología. Estoy renombrando, ya se llamen agnósticos. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo el peso y dice que la ira de Dios se manifiesta con un tipo de personas. Y el tipo de personas a las cuales se les manifiesta esa ira es a las personas que practican la iniquidad y la injusticia. Ahora bien, yo quiero que ustedes se imaginen en un momento, ahorita mismo, en este mismo instante, imagínense la ocasión en que más se enojaron. Imagínense el momento que más frustración les ha dado, que más enojado han estado con alguna persona. Quizás los más violentos o las más violentas llegaron a golpear a alguien. Si no es así, por lo menos insultaron. Y si no es así, por lo menos blasfemaron. Imagínense, si una persona, si un ser humano puede llegar a violentarse de una forma descomunal contra otro ser humano, siendo capaz incluso de quitarle la vida, siendo capaz de usar un arma contra esa persona. La ira de un ser humano puede ser tan violenta para deshacer la vida de otro ser humano por cosas más mínimas, como puede ser una traición, como puede ser una grosería, o incluso simple y sencillamente porque la persona se levantó de mal humor. Ahora imagínense que la ira del Creador, la ira del que hizo todo cuanto conocemos y todo lo que somos, recaiga sobre ustedes. La ira del Todopoderoso deshaciendo al ser humano. Y ya ha ocurrido. Si yo les hago un recuento de lo que sucedió con Noé en el arca, los hombres se desviaron de los caminos de Dios. Prefirieron su propia justicia, prefirieron su inmundicia, prefirieron deleitarse en el pecado, como decimos comúnmente y coloquial, revolcarse en el lodo del pecado,
evidenciar sus obras. Y Dios, como la Escritura lo dice, que está airado con el impío todos los días, le mandó a Noé que construyese un arca. Y Noé y su familia entró en el arca. Y absolutamente toda la humanidad quedó fuera del arca. Y la Escritura dice que las cataratas del cielo se abrieron e inundaron toda la tierra. Eso es una tipología de la ira de Dios, un hecho verídico, porque toda civilización existente da cuentas que en algún tiempo en la historia de nuestra tierra se inundó de agua. La ira de Dios cayó contra Sodoma y Gomorra, dos ciudades que practicaban la homosexualidad, dos ciudades que practicaban cualquier tipo de perversión sexual existente. La ira de Dios cayó sobre esas personas. Dios santo, Dios puro, un Dios que no soporta el pecado, manda a su Hijo, muere en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo tiene eso en mente y el apóstol Pablo les está predicando esto. Él está diciendo, yo les tengo que predicar el evangelio. Me es necesario decirles que hay una buena noticia. Me es necesario decirles que Dios está airado con el impío, que la ira de Dios va a caer sobre esas personas que practican iniquidad. Pero yo les traigo una buena noticia, por eso me esfuerzo. Porque solamente las personas tienen que creer en Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, por eso no me avergüenzo. Por eso no me da vergüenza el evangelio, porque es el poder mismo de Dios para salvar a las almas de la muerte eterna, para redimirlas. Ahora, con esta breve explicación, yo quiero entrar a otro tema que está dentro del mismo texto. Cómo constantemente, dentro de lo que el apóstol Pablo está diciendo, el hombre trata de convencerse de que no hay Dios. El hombre trata de apagar lo que Dios mismo les ha hecho evidente, como el apóstol Pablo va a relatar a continuación. En el Salmo, si ustedes me acompañan al Salmo 14, quiero esperar para que ustedes den lectura. ¿Cómo el hombre trata de apagar eso que ya está imputado en nosotros mismos? Dentro del desarrollo de la carta a Romanos vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo explica, para no adelantarme. De hecho, los que ya hemos tenido clases, en algún tiempo hablamos de la revelación general y la revelación específica, cómo Dios ya se ha revelado a todo el mundo. El Salmo 14, verso 1 dice el necio. ¿Quién dice? ¿Quién? El necio. Hay un tipo de personas que dicen en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Quiero llegar de una forma muy rápida a la idea principal del mismo texto del apóstol Pablo en conexión. Estamos desgraciadamente muy acostumbrados a seguir las mismas divisiones que nuestra misma Biblia o nuestra misma versión en traducción en castellano tenga. Sin embargo, el peso, el desarrollo del mismo mensaje está junto.
Yo quiero que lo vean desde el 14. El apóstol dice, es necesario que yo les predique el evangelio a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Él dice después, y así me esfuerzo, porque es necesario, así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de ¿quién? De los gentiles. ¿Por qué? Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe para fe, como está escrito. Es decir, su argumento del apóstol Pablo está en Habacuc. Él cita el Antiguo Testamento, él cita algo que ya está en las Escrituras, diciendo, el justo vivirá por la fe. Por eso en el verso 18 dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan, dice la Biblia, la traducción Peshita, refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido, les es evidente, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde que el mundo fue establecido, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechas evidentes por el entendimiento mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Ahora, el apóstol Pablo no les está diciendo que la evidencia de su pecado fue manifestada a ellos en algún punto del existir mismo del ser humano. Es decir, ellos y todo ser humano existente tiene conciencia de Dios desde que el mundo fue establecido, desde que el mundo fue hecho. Aquí quiero entrar a un punto teológico importante y lo voy a abordar de una forma muy sencilla. La creación del mundo. Podemos debatir mucho acerca de la creación o de las diferentes teorías. Tenemos la teoría del Big Bang, tenemos la teoría de Alan Guth, tenemos la teoría de la inflación cósmica, ¿sí? No voy a hablar de las novedosas infiltraciones acerca de dicho tema, ¿no? Como la teoría de la evolución, que ya ha sido refutada por los mismos científicos. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo enseñada, pero ya la sociedad científica ya la descartó. Ahora bien, no voy a hablar de eso. Quiero entrar al tema que ellos mismos abordan filosófica y científicamente. Es decir, las cosas existentes y las cosas no existentes. Para esto quiero usar una palabra que es bastante conocida para ellos. En latín es ex nihilo nihil fil. Nada surge de la nada. Nada surge de la nada. Y para esto quiero usar otra palabra que ni siquiera el más grande ateo podría considerar para su apologética, que es la palabra autocreación. Autocreación. La misma palabra sería contraproducente en sí misma en el mismo argumento. ¿Algo se puede autocrear? No. Porque si es creación, forzosamente necesitaría de un creador. Es decir, algo autocreado, la palabra misma, en sí mismo, la misma palabra se contradice. No hay cosas autocreadas. Entonces vamos a la segunda cuestión. ¿Cuándo surge la cosa? La cuestión de debatir acerca de Dios como creador. Nada surge de la nada. Es decir, no puede surgir algo material de algo no existente.
contradice las leyes de la razón. Medítenlo por un momento. Algo no existente puede producir materia. ¿Cuál es la ley de la materia? ¿Cuál es la ley de la materia? A ver los que van en la preparatoria. La materia no sé qué. ¿No sé qué? ¿No sé qué? Así es. ¿Solo qué? Sí. Nada, ¿qué? Surge de la nada. No podemos decir que lo que tenemos hoy como creación en sí misma se produjo. Nada surge de la nada. Hay una creación, hubo un creador. La palabra autocreación es inconsistente. Se necesita un creador. Pero sin embargo, el corazón entenebrecido por el pecado ha tratado de argumentar filosofías o teorías científicas para debatir esto. Recalco, como ya hemos hablado en otras ocasiones, siguen siendo teorías. Son teorías. No son métodos comprobados. La que ustedes puedan poner en la mesa sigue siendo una teoría. No ha sido un método comprobado. Pero el ser humano entenebrecido por el pecado trata de negar la existencia de Dios. Escuchen esto como teología misma. La primer parte que alguien que se llame ateo o que quiera contraponerse a la religión cristiana, el primer punto que tiene que atacar es la creación. Si alguien argumenta favorablemente en contra de la creación, se desvanece la religión. Si la religión ataca, enseña y contrapone cualquier filosofía o método científico comprobado o comprobable que afirme que lo que nosotros conocemos como creación no necesitó de un creador, o en su punto antagónico lo necesitó, tiene un punto a favor. No sé si me estoy dando a entender. Base de la apología a nuestro favor o en contra es la creación del mundo. Vamos a ver el ateísmo, o vamos a ver las partes existentes de la filosofía atacando siempre la creación. Pero recuerden que Platón dijo esto: yo estoy convencido, estoy hablando de Platón, yo estoy convencido de que hay un creador. Porque ni todo el ser humano existente, ni el más inteligente, ha podido crear una mosca. Eso lo dijo Platón. Hemos tenido grandes avances en la ciencia. Hemos podido investigar cómo es el método de la fotosíntesis. Hemos podido investigar de qué está hecho el pez. Hemos podido investigar cómo está conformado el ser humano, pero no hemos podido crear las cosas que el Creador hizo. Tomás Watson, en su tratado de teología, cuando habla acerca de la creación, él dice que la Biblia del incrédulo, él en su tratado de teología, él le llama la Biblia del impío, es la creación. Porque
en la creación, en las cosas creadas, se hace evidente la existencia de Dios. Por tal motivo el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 20, no tienen excusa, quedan sin excusa. Les es evidente a ellos que existió un creador que hizo las cosas tan maravillosas como la vemos. Mediten en ello en un instante. Vean de qué estamos conformados. La máquina más perfecta y poderosa en la tierra, minuciosamente detallada, interna y externamente hermosa. Todo funciona a la perfección. Todo funciona a la perfección. Hace un par de semanas, no recuerdo qué estábamos haciendo aquí en la iglesia, y me cayó algo en el ojo. Y no podía estar. Cuando logramos sacar eso que tenía en el ojo, era una pequeña basurilla de madera. El ojo no podía estar. Posteriormente me puse a investigar un poco acerca del ojo. ¿Sabían que el ojo se lava por sí mismo? El ojo tiene la capacidad de curarse por sí mismo. El ojo tiene la capacidad de enfocar por sí mismo. ¿No les ha pasado que ustedes pueden enfocar a un lugar de una forma precisa y quizás nuestros lados externos no le ponemos mucha atención? O ponemos nuestra mirada de tal forma que podamos contemplar todas las cosas sin que nos falte detalle. Las que son madres, cuando sus hijos eran pequeños, pueden decirme y atestiguar a favor de ello. Porque si estaban haciendo algo por acá, como decimos coloquialmente, un ojo al gato y otro al garabato, veían que el hijo no se estuviera, lo estaban viendo de reojo, pero por acá estaban haciendo esto y por acá tenían. Nos maravillamos de la creación. El colibrí, tan pequeñito, científicamente sería imposible que el colibrí pudiera volar. Pero no solo vuela. ¿Sabían que el colibrí puede volar de reversa? Es de los pocos animales que lo puede hacer. Y puede sostenerse en el aire. Y está tan perfectamente creado. Tan perfectamente creado. ¿Qué ser humano ha podido crear algo así? Los avances más grandes que tenemos en la robótica, si podemos hablar del robot que está de moda, Sofía se llama, un robot con inteligencia artificial, que se duda que sea inteligencia artificial, sino una máquina programada para contestar hábilmente. Y otros robots no llegan a la fuerza, al peso, a la grandeza de las cosas creadas. Es evidente para el ser humano que hay un creador. Es evidente para el ser humano que alguien hizo. Véanse, contémplense continuamente. Por las cuestiones que hago aquí en la iglesia, que para mí es un placer servir de la forma que sea a Dios, he tenido varias consecuencias con algunas cortadas o algunas cosillas que me han pasado. ¿Cómo tu cuerpo reacciona de una forma tan rápida para suturar aquella herida? Ya está imputado, ya estás programado, ya estás diseñado para eso. La obra del Creador es completamente evidente para todo ser humano. Véanlo en las estaciones del año.
exactas y perfectas. Véanlo en los animales. ¿Cómo tienen las pezuñas los camellos para soportar las altas temperaturas? Véanlo en los pequeños insectos, con un trabajo único, pero necesario para nuestro ecosistema. Tenemos aquí estudiantes y tenemos maestros. Y todos en algún momento de nuestra vida tuvimos que ponerle lectura a esos maravillosos libros que te hablaba de cómo todo ser vivo, insectos, animales terrestres, animales marinos, aves, todos tienen una labor específica en esta tierra. Todos tienen una labor específica en esta tierra. Y para esto que les estoy hablando y que podríamos pasar mucho tiempo hablando, le es evidente al hombre. Y empieza con números y empieza a hablar de la teoría del Big Bang, de la inflación cósmica. Y empieza a hacer sus teorías para negar la existencia de Dios, pero es algo que le es evidente. Hay un Dios, existe un creador. Nunca podrá igualarse algo que el ser humano hizo con la maravillosa obra del creador. Pero sin embargo el hombre trata de reprimir, trata de omitir, trata de olvidar la ley de Dios, se rebela contra Dios. Su naturaleza caída, muertos en sus pecados, deambulan de un lado para otro, aborreciendo la ley de Dios. Dice el necio en su corazón, lo acaban de leer, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero luego si pasamos a otro lado, hay personas que dicen, y eso las van a encontrar constantemente, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Creen en el Dios que les conviene creer. Creen en el Dios que les hace favores cuando necesitan. Creen en el Dios que les permite hacer lo que sea. Pero el Dios que estableció todo lo existente, todo lo que hay en esta tierra, no es ese Dios que está a complacencia del ser humano. Cuando se habla o cuando se debate acerca de si Dios ha imputado en nosotros sus mismas leyes, y cuando el ateísmo y otras filosofías vagas tratan de refutar eso con argumentos insólidos, como algunos de sus grandes exponentes, Federico Nietzsche, algunos de ustedes lo han de conocer, quien escribió El Anticristo o Así dijo Zaratustra. Él terminó loco. Él dijo que Dios había muerto. Él terminó loco. El hombre siempre tratará de quitar eso que Dios ha imputado en ellos. ¿Por qué cuando alguien es traicionado y no cree en Dios, se queja de que aquella persona le traicionó? ¿Por qué cuando a aquella persona le roban o roba,
y no cree en Dios, está consciente de ello. ¿Por qué internamente te redarguye? Tienes conciencia de que has hecho un mal. Tienes conciencia de que te hicieron un mal. ¿Quién te dijo que era malo o quién era bueno? Siempre ha existido en ti. El maravilloso ejemplo del niño de 2 años, 3 años, que se come la mermelada del congelador, del refrigerador. No están sus padres o no lo ven, él va al refrigerador y como un delincuente juvenil saquea la mermelada. Y después la pone en su lugar y la esconde. Y cuando va el padre y le dice, ¿quién? Yo no fui. Sabe que hizo mal. Sabe que no estaba bien. ¿Quién le dijo? Él no estuvo en las clases de apologética, de ateísmo, visita cristianismo. Él no estuvo en la clase bíblica de los 10 mandamientos. Él no fue al instituto bíblico. ¿Quién le dijo? Ni siquiera vive en una casa cristiana. ¿Quién le dijo? Pero el ser humano siempre tratará de opacar eso de Dios, pero es imposible. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso me es necesario que yo vaya y les predique el evangelio a todos, a griegos, a bárbaros, a sabios, ignorantes. ¿Por qué? Porque en el evangelio se refleja, se enseña, se manifiesta la justicia misma de Dios, un Dios justo que no va a pasar por alto nuestro pecado, pero es tan justo y tan amoroso que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Por eso les dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? Contra el hombre santo y bueno. No, porque no hay justo ni siquiera uno. Contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. La refrenan, la saben, la conocen, pero la refrenan. ¿Por qué el apóstol Pablo se desvive por predicar el evangelio? Porque conoce la buena noticia. Cristo muere para el perdón de nuestros pecados. Todos somos pecadores y Cristo lo hace en la cruz del Calvario. Él toma nuestro lugar. La ira de Dios que era para cada uno de nosotros, la lleva a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa maravillosa obra expiatoria se nos imputa cuando nosotros creemos en Cristo. Él murió por nosotros, Él fue a la cruz por nosotros, y el apóstol Pablo lo tiene en cuenta. Por eso les dice, porque la ira de Dios. Él te está dando una buena noticia. Él te está diciendo que hay una buena noticia de salvación. ¿Por qué necesitas esta buena noticia de salvación? Porque la ira de Dios está presente en la vida de la persona caída, del hombre pecador, como todos nosotros lo éramos. Y lo seguimos siendo. Pero hemos creído en el justo. Cantamos el Salmo número 1. Hoy nos tocó cantar el Salmo 1 y decimos, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? ¿Quién era ese varón puro y sin mancha
¿Quién era ese varón santo que no anduvo en ningún camino de maldad? Cristo, el santo y puro, fue a la cruz del Calvario, muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. La maravillosa obra de Dios, el bendito evangelio, la buena nueva de salvación. Y recaigo en el contexto y quiero afirmarlo y concluir con ello. ¿Por qué? ¿Por qué se esfuerza el apóstol Pablo? ¿Por qué no se avergüenza del apóstol Pablo? ¿Por qué para el apóstol Pablo es necesario? ¿Por qué el apóstol Pablo lo entiende como la justicia de Dios revelada por fe y para fe? ¿Por qué el apóstol Pablo cita a Habacuc capítulo 2 diciendo el justo vivirá por la fe? ¿Por qué él es necesario? Bueno, porque la ira de Dios recae sobre la persona impía. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar el evangelio? Cuando mi familia me habla por teléfono, regularmente tengo más en contacto con ellos por WhatsApp, pero cuando hablamos por teléfono me es más fácil predicarles el evangelio. Por eso yo creo que casi no me quieren hablar. Es muy raro que lo hagan. Y predico el evangelio y les hablo de Cristo. ¿Por qué les hablo de Cristo? Porque me es necesario. ¿Por qué? Porque en el evangelio se refleja, se manifiesta, se hace evidente la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Por qué les tengo que predicar el evangelio? Bueno, porque la ira de Dios está sobre ellos. Por muy moral que sean. ¿Los amo? Claro que los amo, es mi familia. Pero se tienen que arrepentir de sus pecados y creer en Jesucristo para vida eterna. Solamente tienen que creer en Él para vida eterna. Cree en Cristo. Ve la luz de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo único. Y yo les predico. Y me dicen, ya me tengo que ir. Pero no importa. Me van a hablar otra vez. Y me dan una que otra noticia, cómo están, y otra vez el evangelio. Por eso me esfuerzo, porque la ira de Dios recae a su vida. Y porque en el evangelio se refleja la justicia de Dios, la buena nueva. El justo vivirá por la fe. Cree en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es lo único que tenemos que hacer. Solamente creer en Él. Porque manifiesta es la ira de Dios. No contra una o no contra dos personas, sino, como dice el apóstol Pablo, contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Amén.